Hola muchachos, el día de hoy pues vamos a ver la clase a través de Zoom, es una grabación que yo les estoy haciendo. Vamos a repasar un poquito sobre las desigualdades que ustedes vieron en la clase pasada y vamos a ver las propiedades que necesitamos para resolver desigualdades. Para ello necesitamos lo que sería repasar un poquito del manual, me interesa repasarlo. Vamos a repasar lo que sería la representación de intervalos. Aquí tenemos las representaciones que necesito explicarles y que ustedes vieron en la clase pasada. Recuerden que hay tres formas de representar una respuesta de una solución de una desigualdad. Entre ellas tenemos la primera que dice la desigualdad, la segunda es el intervalo y la tercera es la gráfica. En la desigualdad tenemos el inciso A, x menor a 6. Cuando solamente hay x de un lado y del otro lado un número, significa que x representa un infinito. Si me dice que x es menor a 6, entonces x representa todos los números que se encuentran del lado izquierdo del 6, de ese valor. Y en su mayoría esos números pues son negativos, por lo tanto sería infinito negativo. El número que se encuentra del lado derecho es el 6. Como ese número es el límite que tengo del lado derecho, no tiene la desigualdad, el igual, o sea, la rayita que está abajo, pues significa que es un número que no se toma, o sea, se dice que es abierto. Y ya les había comentado yo en la clase pasada que cuando hablamos de infinito siempre va a ser abierto también, por lo tanto este es un intervalo abierto en ambos lados, ¿ok? Tanto del infinito como del número 6. Y aquí está la representación gráfica. En el segundo ejemplo, en el inciso B tenemos x mayor o igual a 8, que también lo pueden ver representado como 8 menor o igual a x. Es exactamente lo mismo si yo lo acomodo así o lo acomodo así. La diferencia es que aquí empiezo con el 8 y acá con la x, pero fíjense que el signo de la desigualdad está abierto en ambos lados hacia la x. O sea que no importa cuál pongas primero, mientras la desigualdad esté correcta, lo demás lo está. Como aquí tenemos, a diferencia del primer ejemplo, un igual abajo de la desigualdad, entonces aquí uno de los dos es cerrados. Pero maestra, usted acaba de decir que los infinitos siempre son abiertos. Ok, entonces, como los infinitos siempre son abiertos, el número es el que siempre va a tener el signo del corchete. O sea, el que siempre va a ser cerrado si tenemos la desigualdad con la rayita abajo o la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces ponemos el corchete del lado del 8 y el paréntesis del lado de la x. Repito, si no hay ningún número que me dé el límite del lado derecho de la x, en este caso, en el anterior del lado izquierdo, entonces hablamos de infinitos. En el caso anterior fue infinito negativo, en este caso es infinito positivo porque son todos los números mayores a 8 positivos y en su mayoría pues son positivos. Por eso es infinito positivo. Aquí está la gráfica. El inciso C, tenemos 2 menor que x menor a 4. Aquí no está x sola de un lado, entonces ya tenemos un límite, por lo tanto no es infinito. Aquí mis respuestas son todos los números que se encuentren entre 2 y 4, sin tomarlos. Son abiertos. ¿Por qué? Porque ninguna de las desigualdades tiene la rayita abajo. Entonces van a ser paréntesis para ambos lados de los valores y aquí está la gráfica. En el inciso D, tenemos otra vez dos límites del lado de la X, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pero a diferencia del anterior, aquí tenemos un signo de rayita abajo de la desigualdad. Por lo tanto, significa que ahora en lugar de ser paréntesis van a ser corchetes, porque aquí me indica que mi respuesta va de menos un medio a 0, tomando o incluyendo esos valores. Por eso se llaman cerrados. Y aquí está la representación gráfica. El último valor que tenemos es menos 1 mayor o igual a x mayor a menos 3. Otra vez tenemos números en ambos lados de la x, sigue sin ser otra vez el infinito. Ahora, a diferencia de los anteriores, es que aquí está combinado. Este intervalo se llama semiabierto. ¿Por qué semiabierto? Porque uno va a ser cerrado por la rayita de la desigualdad y el otro va a ser abierto porque no tiene rayita. ¿Cuál es cuál? Pues el que está más cerca de la desigualdad, que no tiene rayita, que es el 3, va a ser abierto, y el que está más cerca de la desigualdad, que tiene rayita, es cerrado. Y aquí tenemos la gráfica, ¿ok? Bueno, eso fue lo que ustedes repasaron la clase pasada, y entonces se supone que lo que hicieron también fue resolver la tablita de la actividad 1, que tenía que ver con esa explicación que les acabo de dar.
Vamos a pasarnos a lo que es las propiedades de las desigualdades. Tenemos la definición de igualdad, que ya les había yo explicado que una igualdad es una ecuación. Aquí tenemos el ejemplo de esta ecuación. Una igualdad significa que lo que tienes tú de un lado debe ser igual a lo que tienes del otro. Para el valor de x que tú sustituyes aquí se debe cumplir eso. Y se supone que en las ecuaciones por lo general solamente hay un valor que cumpla pues esa igualdad. ¿Ok? O es la respuesta, así se le llama. ¿Qué es una desigualdad? La desigualdad es precisamente una expresión que tiene pues esta representación como lo vemos aquí en el ejemplo. La diferencia con la igualdad, una de las más importantes es precisamente el resultado. En una desigualdad tienes varios elementos que cumplen esta desigualdad, que lo del lado izquierdo sea mayor o igual a lo del lado derecho. Y entonces se le llama que como son un conjunto de números es un intervalo. Ah, pues mi respuesta abarca desde -1 hasta 3 si estos cumplen esa desigualdad. Entonces, en una ecuación es un resultado, en una desigualdad es un intervalo de valores, varios números. Signos de la desigualdad, nosotros ya los conocemos. Es el signo de mayor, el signo de menor, mayor o igual o menor o igual. Recuerden que estos que no tienen rayitas siempre nos dan pues la respuesta como intervalos abiertos y los que tienen el igual abajo nos dan la respuesta como intervalos cerrados. Y también existen los semiabiertos que son combinados. Miembros de la desigualdad. El primer miembro de la desigualdad, el que se encuentra del lado izquierdo, así se le llama primer miembro, y el que se encuentra del lado derecho de la desigualdad se le llama segundo miembro. Primer propiedad de la desigualdad. Una desigualdad no varía si se suma o se resta la misma cantidad a ambos lados. Ok. Suponiendo que aquí tenemos que A es menor a B y yo le doy valores a A. El valor de A es 1, el valor de B es 3. Entonces, si se cumple que A, que es 1, es menor a 3. ¿De acuerdo? O sea que 1 sí es menor a 3. Y luego dice, entonces, si a A tú le sumas un valor, el que tú quieras, y a B le sumas ese mismo valor, se tiene que seguir cumpliendo la desigualdad. ¿Ok? O sea que no cambia, que sigue siendo menor A que B. Vamos viendo si es cierto. Yo a C le di el valor de 2. ¿Se me ocurrió? ¿De acuerdo? Entonces, sustituyo en esta desigualdad que tengo aquí, la volví a escribir aquí abajo, pero con números. Dice, 1, que es el valor de A, más 2, que es el valor de C, así como me dice A, súmale C, eso sigue siendo menor que el valor de B, que es 3, más el mismo C que le sumaste a A, que como resultado, la primer suma, la del primer miembro del lado izquierdo me da 3 y la del segundo 5, o sea que 3 sí es menor a 5, se sigue cumpliendo, ¿ok? Repaso, dos valores, que uno es menor a otro, si a ellos les sumo el mismo valor, se sigue cumpliendo la desigualdad, ¿de acuerdo? La propiedad número 2 dice lo siguiente. Ahí está. Una desigualdad no varía su sentido si se multiplica o divide por un número positivo. O sea que si tú dos números los multiplicas o los divides por el mismo número positivo, se debe seguir cumpliendo la desigualdad, así como la suma. ¿Ok? Entonces, tenemos los mismos números. A uno lo multiplico por el valor de C, que es 2, al de B por el valor de C, que sigue siendo 2. En el primero me da 2, en el segundo me da 6, entonces se sigue cumpliendo que si 1 es menor a 3, que dijimos que son los valores de A y de B, entonces al multiplicarlos por el valor de C, sigue siendo la misma desigualdad, ¿ok? Y en la división, fíjese, se cumple exactamente lo mismo. Este es el valor de A, el 1. Este es el valor de C, el 2. Eso es menor a el valor de B, que es 3, sobre el valor de C, que es 2. Entonces, en la división y en la multiplicación también se cumple que si tú a esos dos números los multiplicas o los divides por un número positivo, por favor, que no se les olvide, si los multiplicas o los divides por ese número positivo, no cambia la desigualdad, ¿ok? Pero ojo con la propiedad número 3, porque esa es bien importante. La propiedad número 3 dice, una desigualdad sí varía su sentido. Voy a borrar esto porque lo quiero explicar bien clarito.
Una desigualdad sí varía su sentido si se multiplica o se divide por un número negativo. Ojo, aquí sí cambia el sentido de la desigualdad, pero porque tú lo estás multiplicando o dividiendo por un número negativo. Ojo, estoy tomando el mismo valor para A y el mismo para B, pero ya no tomé C igual a 2 positivo. ¿Por qué? Porque aquí me dice que tengo que demostrarlo con un número negativo. Entonces tomé menos 2, ¿de acuerdo? Me dice multiplícalos. Primero, A, o sea, 1 si es menor a B, ¿de acuerdo? Entonces, multiplícalos, tanto A como B, tanto el 1 como el 3, por ese número negativo y vas a ver que ya no se cumple que A sea mayor a B. O sea que tienes que cambiar el sentido de la desigualdad porque si no algo hiciste mal. O no estás tomando en cuenta esta propiedad. Ah, ok, entonces sería 1 por, voy a tomar estos valores, ¿ok? Sustituyo A por el valor que le di que es 1 y C por el valor que le di que es menos 2. Nada más aquí la desigualdad. Ok, bueno, ahorita la cambio. Y B que es 3, la sustituyo por C que es menos 2. Ahí está. Entonces, fíjense, acá me dice A es menor a B, o sea que 1 es menor a 3. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí a un ladito. A ver si me deja. Ahí está. Ok. Entonces, 1 es menor a 3. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Pero me dice, si tú los multiplicas en ambos lados por un número negativo, ya no se va a cumplir esta propiedad. O sea, ya 1 no va a ser menor a 3. Fíjense, 1 por menos 2 y 3 por menos 2. 1 por menos 2 me da menos 2 y 3 por menos 2 me da menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, menos 2 no es menor a menos 6. ¿De acuerdo? Porque recuerden que entre más a la derecha está el número, es mayor. En los negativos es al contrario. Ustedes lo toman como si, pues es menos 2, es menor a menos 3. No, menos 3 está más a la izquierda, es menos. O sea, es como si tú tomas los números negativos como una deuda, ¿de acuerdo? ¿Qué es peor para ti? ¿Deber 10 pesos o deber 2 pesos? No, pues deber 10 pesos es peor para mí. Entonces significa que menos 2 es mayor, ¿sí? Es una ganancia para ti porque estás debiendo poco. Entonces, entre más a la derecha esté ese valor negativo, es mayor. Entonces, por lo tanto, aquí, por eso se cambió el signo de la desigualdad. Ya no va a ser 1 menor a 3, o sea, lo que tienes del lado izquierdo menor a lo que tienes del lado derecho, sino al contrario. Ahora lo que tienes del lado izquierdo, ese menos 2, es más, es ganancia para ti, que lo que tienes del lado izquierdo, que es menos 6. ¿De acuerdo? A eso se refiere cuando multiplicas o divides por un número negativo. Y lo mismo pasa en la división. Si tú divides algún valor por un número negativo y el otro valor también por ese mismo número negativo, se va a cambiar la desigualdad. No se nos olvide esta propiedad, por favor, es bien importante. Para la solución de desigualdades es súper, súper importante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los pasos de la desigualdad, nada más para tomarlos en cuenta. Hay que repasar los ejemplos, por favor. Yo les voy a explicar con otro video cómo se van resolviendo y cosas por el estilo. Pero bueno, para no hacer más largo este video, voy a llegar hasta aquí, nada más. Es importante que lo tomen en cuenta. Dice que los pasos son los siguientes, ¿ok? Son desigualdades de primer grado, no vamos a tener potencias ahorita ni nada por el estilo. El número 1 dice, las X deben quedar de un lado y los números del otro, así como en las ecuaciones que ustedes resolvieron en la prepa y en la secundaria, ¿ok? Vamos a mover todas las X de un lado y a los números del otro para que podamos juntarlos y que se haga uno solo en ambos lados. El número 2 dice quitar valores que se encuentren más alejados de la X. Cuando tú mandas todo de un lado y los números del otro, hay que tratar de despejar. Ya junté las X, pero tienen un número que se está multiplicando, dividiendo, entonces, o sumando. Entonces hay que moverle y quitarle. Lo que queremos, recuerden, es que la X, como una ecuación normal, que la X quede sola y del otro lado el valor numérico.
El paso número 3 dice quitar después los que estén más cerca de la X. Lo que se esté multiplicando, dividiendo, es lo último que se quita o se despega. Y por último, representar las respuestas por medio de desigualdades, de intervalos de gráfica, que fue lo que nosotros ya aprendimos a hacer. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el video. Por favor, repasen estos apuntes, repasen el primer ejemplo mínimo. Si hay alguna duda, pregúntenme por WhatsApp. De todas formas, yo voy a ver si es mucho más sencillo mandarles otro video por Zoom o grabarles un video por WhatsApp. Ya les estaré preguntando para retroalimentar y ver cómo se resuelven ya de lleno. Saludos a todos y espero que les haya quedado súper, súper claro. Bye.